Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo a hacer lo que son bordes, miren, o moldura como le dicen también, ¿no? Con una plancha que ya no utilizamos. Miren, vamos a aprender eso y dónde lo vamos a implementar, en qué maceta. También próximamente, si comentan y todo, compartan el video, vamos a aprender también a hacer moldura redonda. ¿Ven? Acá se aprecia bien, redonda con sus dos bordes más pequeños. Son de 3 bordes, ¿no? Borde cuadrado, otro borde de diferentes tamaños. Este es el borde que vamos a hacer hoy día, es el más grande que estoy haciendo hasta ahorita. Así que no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos, y compartir el video. Por favor, compártelo, que eso me ayuda muchísimo. Así que comencemos con el video. Bueno, para hacer lo que viene a ser el borde, ya tenemos una plancha que no utilizamos, muy mal material oxidado. Miren, hasta esta línea va a ser un borde de un solo borde, o borde cuadrado, como les enseñé en la anterior. Acá tiene uno más pequeño, redondo, y este también uno más grande, y este va a ser más grande aún que este que usamos, ¿no? A ver, miren, casi esas dos cositas más van a ir. Yo lo pongo a este lado porque soy derecho, pero también, como ven, acá está para la zurda, para la derecha. Así que si con la práctica pueden ir mejorando y pueden hacer todos los 4 lados. Pueden manejar con izquierda, con derecha. Vamos a utilizar ahora lo que es una moladora con disco para cortar el metal, fierro. Así que para que sea más rápido, si tienen serrucho y lo pueden hacer, a buena hora. Si no, pueden utilizar esta herramienta, que es mucho más fácil, ¿no? Así que sin más que decir, vamos a hacerlo de una vez. Bueno, como ven, miren, ya hemos cortado. Acá creo que se va a apreciar mejor. ¿Ven? Hemos pasado un poquito, pero eso no importa, ya que no interfiere ni nada. Recuerden que estoy separando, son 1,5 centímetros, depende del grosor del marco, que digamos que va a ser medida muerta, porque no va a contar, va a contar a partir de acá para arriba, ¿no? Con más o menos un dedo del marco, y acá para arriba va a ser el borde recién. ¿Ya? Es para los que tengan en cuenta antes de hacerlo, capaz lo hacen muy pequeño. Si tienen en cuenta 1,5 centímetros o 1 centímetro, ahí ya lo pueden cortar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar, bueno, acá lo podemos pasar lijito o algo,
Así que vamos a ver cómo se utiliza este borde, en qué maceta lo hemos utilizado, ¿ok? Bueno, este es el acabado que hemos hecho. A ver si llega a ver bien. Miren, este es el borde que hemos trabajado, lo que hemos hecho. Miren, vamos a acercar un poco más para que vean que es la misma medida. No sé si se llega a ver. Ahí no, miren, es el mismo que hemos hecho. Sí, a ver, no, la misma altura, ¿ven? Siempre acuérdense que, como les dije, está una pequeña separación ahí donde, a ver, más lejos creo, digamos el marco, ahí, ese no cuenta, ¿ok? Porque miren de lejos, bueno, esto es una maceta de 70 centímetros de altura por 55 de boca. Así que, muchachos, gente, ya les enseñamos cómo hacer. Si quieren saber cómo hacer el trabajo del borde, bueno, te dejaré un video para que vayas a verlo. Ya hemos hecho una maceta redonda, se aplica igual en la maceta cuadrada, pero ahí tienen. Si quieren más bordes que hagamos, déjame en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.